6 de abril de 2026, el mismo día que Savannah Guthrie regresó a su silla en el programa Today después de 2 meses de ausencia, el mismo día que sus compañeros la abrazaron frente a las cámaras y el mundo contuvo la respiración esperando alguna noticia sobre su madre, alguien le envió una nota a TMZ, una nota que cambió todo lo que creíamos saber sobre el paradero de Nancy Guthrie. La nota decía esto: la vi viva con ellos en el estado de Sonora, México. 5 palabras que encendieron el caso más misterioso de este año, como si alguien le hubiera lanzado gasolina a una hoguera que ya llevaba 66 días ardiendo sin control. Sonora, México, un estado que comparte frontera con Arizona, un estado que está a apenas 70 millas de Tucson, de la casa de Nancy Guthrie, en las Catalina Foothills, del lugar donde esta mujer de 84 años fue arrancada de su cama en la madrugada del 31 de enero y desapareció sin dejar rastro visible. 66 días. Y la primera pista concreta sobre una ubicación posible no llegó del FBI, no llegó del sheriff Chris Nanos, no llegó de ningún laboratorio forense ni de ningún análisis de torres celulares. Llegó en un correo electrónico enviado a un medio de entretenimiento. Llegó a través de TMZ y el mundo entero se detuvo. Para entender el peso de lo que ocurrió el 6 de abril, hay que retroceder. Hay que entender quién envió esa nota, cuándo empezó esta historia dentro de la historia y por qué el FBI, que lleva meses siguiendo cada pista en este caso, todavía no ha confirmado ni negado públicamente la autenticidad de lo que se reveló ese lunes por la mañana. El remitente no es nuevo, no apareció de la nada el 6 de abril. Esta misma persona lleva contactando a TMZ desde el mes de febrero. La primera nota llegó cuando el caso apenas tenía días. En ese entonces el mensaje era relativamente simple. El remitente afirmaba tener información sobre los secuestradores y pedía un Bitcoin a cambio. Un Bitcoin en ese momento equivalía a una cantidad significativa de dinero. El FBI recibió esa información, la evaluó y al parecer la descartó. La catalogó como posible fraude. Eso enfureció al remitente. Las notas que siguieron durante semanas reflejaron esa rabia de manera creciente. La persona escribió con ortografía imperfecta, con errores que sugieren a alguien que escribe apresuradamente, alguien nervioso, alguien que siente que el tiempo se acaba. Escribió que era increíble que millones de dólares hubieran sido gastados en la búsqueda, mientras él llevaba desde el 11 de febrero ofreciendo entregar a los responsables en bandeja de plata y seguía siendo ignorado. Escribió que los secuestradores estaban libres, que el caso estaba congelado, pero que los egos del FBI seguían calientes cuando se trataba de desestimarlo a él. Y entonces, el 6 de abril, el mismo día en que Savannah Guthrie volvió a la televisión, el mismo día en que el mundo tenía los ojos puestos en ese estudio de NBC en Nueva York, llegaron no una, sino 2 notas nuevas. La primera afirmaba que Nancy Guthrie está muerta. Decía que el remitente sabía dónde estaba el cuerpo, que conocía la identidad de los secuestradores, que tenía información que podría cerrar este caso de una vez. El precio de esa información: medio Bitcoin transferido de inmediato y la otra mitad cuando se produjera un arresto público. El remitente dejó una dirección de Bitcoin. El FBI la rastreó y encontró algo significativo. Esa dirección de Bitcoin no había tenido actividad desde su creación en febrero. 0 transacciones, lo que significa que nadie había pagado, lo que significa que si esta persona realmente tiene información, lleva meses esperando sin recibir nada. Pero fue la segunda nota, enviada justo después de que TMZ comenzara a hablar de la primera en su programa en vivo, la que sacudió los cimientos del caso. Esa segunda nota decía las 5 palabras que ninguna familia quiere oír y que al mismo tiempo generan una chispa de esperanza desesperada. La vi viva con ellos en el estado de Sonora, México. Viva, en Sonora, con ellos. 3 palabras que implican que no había un secuestrador solitario, que hay un grupo, que en algún momento este testigo anónimo vio a Nancy Guthrie con personas, en plural, al otro lado de la frontera, en territorio mexicano, con vida. Y luego están las contradicciones, porque la primera nota dice que está muerta y la segunda dice que la vio viva. ¿Cómo pueden ser ciertas las dos? ¿O no lo es ninguna? ¿O la primera fue escrita como amenaza, como presión, y la segunda como gancho para hacer creer que hay información real?
Esas son las preguntas que el FBI está analizando en este momento. Y son exactamente el tipo de contradicciones que hacen que un investigador experimentado no descarte un lead de inmediato, pero tampoco lo confirme como válido sin verificación exhaustiva. Harvey Levin, fundador de TMZ, habló sobre las notas en el programa. Describió al remitente como persistente, alguien que ha seguido enviando mensajes a pesar del riesgo legal que implica hacerlo, porque en Estados Unidos enviar una nota de rescate falsa es un delito federal. Si esta persona está mintiendo, se está exponiendo a consecuencias criminales graves solo por mantener la atención sobre sí mismo, eso no encaja con el perfil de alguien que busca simplemente notoriedad. TMZ alertó al FBI sobre las dos notas nuevas de inmediato. El departamento del sheriff del condado de Pima emitió una declaración. Todos los tips y pistas están siendo tomados en serio y son enviados directamente a los detectives que trabajan en coordinación con el FBI. Pero hay algo más que hace que esta nota sea diferente a todas las anteriores. Algo que ningún análisis superficial ha destacado suficientemente. Esta es la primera nota en todo el caso que menciona un lugar específico, no un rumor, no una vaga insinuación, un estado concreto, Sonora, México, 70 millas al sur de Tucson, una frontera que se cruza con relativa facilidad si se sabe cómo hacerlo, una región que los investigadores de casos de secuestro internacionales conocen bien como corredor de movimiento de personas. Y Sonora no es un nombre elegido al azar, es el estado fronterizo más cercano a Tucson. Si alguien quería sacar a Nancy Guthrie de territorio estadounidense de manera rápida, esa es exactamente la ruta que tomaría. La distancia es manejable incluso en las horas de la madrugada del 31 de enero, cuando desapareció. El marcapasos de Nancy se desconectó de su teléfono alrededor de las 2:30 de la mañana, lo que indica que el dispositivo quedó fuera de rango en ese momento. Si alguien la movió rápidamente al sur, cruzando la frontera antes del amanecer, el marcapasos podría haberse desconectado exactamente en el momento y lugar que los registros muestran. ¿Es esto prueba de algo? No, no todavía, pero es una pieza que encaja de maneras que los investigadores no pueden ignorar. Savannah Guthrie, por su parte, no ha comentado públicamente las notas más recientes, pero hay algo que dijo en una entrevista el 26 de marzo que ahora adquiere un peso diferente a la luz de todo esto. Savannah dijo en NBC: tiendo a creer que las dos notas que recibimos, a las que respondimos, son reales. Las dos notas anteriores, las del remitente persistente, las que el FBI había desestimado como posible fraude. La hija de Nancy Guthrie, la mujer que tiene acceso a información que el público no tiene, dijo que tiende a creer que son reales, y ese mismo remitente es el que ahora dice haberla visto viva en Sonora. El contexto completo de este caso hace que cada nueva información pese de manera diferente. Nancy Guthrie desapareció el 31 de enero de 2026. Tenía 84 años, llevaba un marcapasos, necesitaba medicación para el corazón. Desde el primer día, la pregunta médica fue brutal. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una mujer de 84 años con marcapasos en las condiciones de un secuestro? La respuesta honesta que los médicos han dado cuando les preguntan en términos generales es: depende. Depende de las condiciones de cautiverio, del acceso a medicación, del nivel de estrés físico. No es imposible, pero cada día que pasa, la posibilidad se reduce. La nota de rescate que llegó a TMZ el 6 de abril dice que está muerta, pero también dice que el remitente la vio viva en Sonora. Dos versiones contradictorias. Y en el mundo de la investigación criminal, una contradicción no siempre significa una mentira. A veces significa que alguien vio algo en un momento específico, que ese momento ya pasó y que la situación cambió, que la persona que vio a Nancy viva en Sonora en algún punto del pasado no puede garantizar lo que ocurrió después. Mientras tanto, la investigación en suelo estadounidense continúa acumulando controversias. El ex sheriff del condado de Pima, Richard Carmona, declaró que la escena del crimen fue corrompida desde el principio, que el sheriff Chris Nanos cometió errores críticos en el manejo inicial de las evidencias, que un repartidor de pizzas llegó a cruzar la escena activa del crimen con su vehículo
potencialmente destruyendo evidencia que habría sido irreemplazable. Más de 300 agentes del mismo departamento firmaron una moción de no confianza contra Nanos. Un diputado del departamento, Travis Reynolds, de 22 años, fue arrestado el 26 de marzo por cargos de secuestro en un caso completamente separado y fue despedido de inmediato. El mismo departamento que busca a Nancy Guthrie, el mismo departamento bajo cuya responsabilidad está resolver este caso, y el FBI, que ha estado trabajando en paralelo, enfrenta su propio cuestionamiento. La nota enviada a TMZ acusa directamente al buró de haber desperdiciado millones de dólares mientras ignoraba a alguien que decía tener la información para resolver el caso desde febrero. Los egos siguen calientes cuando se trata de mí, escribió el remitente. Eso es lenguaje de alguien que se siente humillado, ignorado, ninguneado por una institución que consideró su información sin valor. Sea verdad o mentira lo que sabe, esa rabia es real. La recompensa total disponible en este momento supera el $1.200.000. La familia Guthrie ofreció $1 millón. El FBI ofrece $100.000 adicionales y donantes anónimos han contribuido con sumas adicionales. $1.200.000 para quien tenga información real. Y el remitente de las notas a TMZ pide medio Bitcoin, que al tipo de cambio actual equivale a aproximadamente $45.000, una fracción de la recompensa total disponible, lo que levanta una pregunta lógica. Si esta persona tiene información legítima que conduce a un arresto, ¿por qué pedir $45.000 en Bitcoin cuando podría reclamar más de $1 millón a través de los canales oficiales? Hay dos respuestas posibles a esa pregunta. La primera, la persona no tiene información real, está fabricando todo y pide una cantidad más pequeña porque sabe que no puede acceder a la recompensa mayor sin pasar por verificación que lo expondría. La segunda, la persona tiene información real pero tiene miedo. Miedo de ser identificada, miedo de los secuestradores, miedo de las consecuencias de hablar, y el Bitcoin anónimo le parece la única vía segura para obtener algo a cambio de su silencio sin comprometer su seguridad. El propio remitente escribió algo que apoya la segunda teoría. Solo quiero lo que es justo y vivir en paz con suficiente para comenzar mi vida de nuevo en silencio sin tener que unirme a un programa de protección de testigos. Esa frase no suena como alguien que está inventando una historia para obtener dinero fácil. Suena como alguien que sabe algo peligroso y que tiene miedo de lo que le puede pasar si lo revela. Y hay otro detalle que los analistas han señalado, la fecha del 11 de febrero. El remitente dice que lleva ofreciendo esta información desde el 11 de febrero. Ese no es un número elegido al azar. El 11 de enero, 3 semanas antes de la desaparición de Nancy, un vecino reportó haber visto a un hombre sospechoso rondando el vecindario de las Catalina Foothills. El FBI le pidió a los vecinos que revisaran sus cámaras de timbre específicamente de ese día. El 11 de enero es una fecha central en la cronología del caso. Y el remitente menciona el 11 de febrero, exactamente un mes después, como el momento en que comenzó a intentar entregar información. ¿Coincidencia? En un caso de esta magnitud, los investigadores no asumen coincidencias. Hoy, 7 de abril de 2026, el estado de este caso es el siguiente. Nancy Guthrie lleva 66 días desaparecida. No hay sospechoso nombrado públicamente. No hay arresto. No hay confirmación oficial de si está viva o muerta. TMZ recibió 2 notas el día anterior que contradicen todo lo que el FBI había comunicado. Una dice que está muerta. La otra dice que fue vista viva en el estado de Sonora, México. El FBI tiene ambas notas. El remitente tiene un historial de contacto desde febrero que fue ignorado. La dirección de Bitcoin no tiene transacciones. La investigación sigue abierta con más preguntas que respuestas. Y Savannah Guthrie volvió al trabajo ese mismo día. Se sentó en su silla frente a las cámaras, sonrió, rompió a llorar cuando salió al exterior y vio a cientos de personas con pines amarillos sosteniendo carteles con el nombre de su madre. Dijo antes de volver que su alegría sería su protesta, que estar en ese estudio es alegría para ella, que quería sonreír y que cuando lo hiciera sería real, pero detrás de esa sonrisa hay una madre desaparecida.
notas de rescate contradictorias, una frontera que puede estar ocultando una respuesta y un caso que acaba de dar el giro más impactante de sus 66 días de historia. Si usted reconoce algo de lo descrito en este caso, si ha visto a una mujer de 84 años de cabello blanco que usa marcapasos en el estado de Sonora o en cualquier parte de México o el sur de Arizona, el número del FBI es 1-800-CALL-FBI. El departamento del sheriff del condado de Pima tiene una línea no urgente disponible en el 520-351-4900. La recompensa es real, el tiempo se acaba y en algún lugar alguien sabe la verdad.